Transmitiendo en vivo, vamos a hacer los ajustes. A ver si. Hola a todos, ¿cómo están? Ay, vamos, ya estamos transmitiendo en vivo. Vamos a esperar a que se empiecen a sumar. Ya empezamos a saludar entonces a los que se están sumando. Aquí. Saludos, 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 saludos. Bueno, hoy día les quiero contar. Vamos a conversar, vamos a hablar de una película, que es una película de género documental, con la directora de esta película, una joven argentina, que va a realizar pronto este estreno de la película del documental que se llama El cielo está rojo. Vamos a contar un poquito después de qué se trata. No sé si ya han visto en nuestras publicaciones de qué se trata. Mientras tanto, aquí se siguen sumando. Quiero invitarlos a que revisen lo que hemos subido, el material, los últimos capítulos secretos de teleseries con Daniela De Micheli. Algunos titulares que de hecho salieron de esa entrevista estos días, cosas que ha hablado de Claudia Di Girolamo y algunas otras secretillos más. Además también quiero que revisen el especial de Halloween, que es La Poseída versus el Conde Brolock. Ahí Jorge y Víctor analizaron estas teleseries y estuvo muy bueno el análisis que hicieron los chicos. Entonces, como les estaba diciendo, ya que pasamos todos estos anuncios, hoy quiero saludar a Daniela Bendaño, por supuesto, Pet Shop Boys, Espe Utreras. Ay, es que los tenía que saludar. Al Andrés, es que son gente que siempre nos está acompañando. Entonces, Jorge del Monte. Y mira, Víctor, ahí apareció. Bueno, como les iba diciendo entonces, ya que habemos más. Este 8 de diciembre se van a cumplir 11 años de la tragedia carcelaria más grande de nuestro país e inclusive más grande de Latinoamérica. Esta tragedia dejó un triste récord de 81 muertos y 13 heridos tras el incendio de la cárcel, que yo creo que todos hemos escuchado, de la cárcel de San Miguel, ¿ya? Y de una investigación que duró alrededor de 3 años, un juicio de 9 meses y que dictaminó que aún al día de hoy no existen culpables de este hecho. De hecho, de eso se trata esta película. Esta es la temática de El cielo está rojo, una película documental, como les comentaba, de la directora Francina Carbonell, y a quien ya vamos a esperar que se conecte. Vamos a revisar, de hecho parece que tenemos, ahí ya nos solicitó, vamos a seguramente, ya estaba Francina con nosotros. Vamos a esperar entonces que se conecte. Estábamos diciendo, entonces, de eso es la temática, del incendio de la cárcel de San Miguel. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, ¿y tú, Francina? ¿Qué tal? Un gusto Bien, todo saludarte. bien. Un gusto, muchas gracias por la invitación. Oye, mira, yo le estaba contando ya a la gente que se está sumando que este 11 de noviembre se estrena tu Ujú, ópera prima, de hecho tu primera película, El cielo está rojo, el primer largometraje, ¿cierto? así es, Y, sí. oye, y esta película además ha tenido un paso súper importante por festivales, ganó el premio al mejor documental en el Festival de Cine de Guadalajara, uno de los festivales más importantes de acá en Latinoamérica. Y Sí. aparte tú contaste por ahí que este proyecto nace a partir de tu tesis estudiando cine y televisión en la Universidad de Chile. O sea, esta película nace a partir de una tesis. Cuéntanos, ¿cómo se Sí. gestó esto para ti? Bueno, nada, nació un poco entre un grupo de compañeros en la universidad. Nos empezamos a acercar a este tema, a esta problemática, empezamos a indagar. Y al principio era un corto muy chiquitito, que era de animación, era absolutamente nada que ver, y a medida que fuimos conociendo a los familiares, que nos fuimos acercando también a las organizaciones y que fuimos también como penetrando su universo, fue un proyecto que se fue ampliando y se fue haciendo cada vez más grande de alguna manera. Y bueno, después aparecieron archivos y después el proyecto como que derivó a otra cosa y finalmente terminó en un largometraje documental que el año pasado se estrenó en ITFA, que es el Festival de Documentales de Ámsterdam, y que ha tenido como este año un recorrido como muy bueno en festivales y hemos tenido muy buena recepción. Y nada, ahora muy contentos de poder estrenar acá en Chile. Oye, pero
Francina, bueno, ahí estábamos hablando un poco de cómo llegaste a esta idea. Yo quiero ir un poco más atrás, Ujú. quiero ir a tu historia. ¿Cómo decidiste estudiar cine? ¿Algún referente? Cuéntame un poco más Qué de ti. miedo. Sí, creo que siempre me gustó mucho ir al cine, me gustó mucho ver películas y íbame así como fanáticamente de chica, pero nunca me había planteado hacer cine, como que no estaba creo que dentro de mis posibilidades cuando era más chica. Y era más como una persona así como del áreas sociales y me gustaba eso. De hecho, me preparé como 2 años en realidad para estudiar medicina, o sea, estaba en una confusión mental importante. Pero en un momento me pasó que tenía muchas ganas como de trabajar en grupo y trabajar de forma colectiva. Y sentía que el cine tenía un poco de eso y también que era un poco una mezcolanza de muchas cosas y eso era perfecto para la gente confundida como yo. Porque se mezclan muchos factores y hay muchos lugares por los cuales irte, ¿no? Y sobre todo eso, como que quería estar con gente y trabajar con gente. Y creo que nada, me tiré así medio a la piscina, cine, y me gustó mucho. Fue muy bonito. O sea, claramente si de tu tesis sale una película tan premiada, yo creo que algo acertaste, algo había ahí. Ah, no, espero. No, uno nunca acierta, pero bueno. Oye, Pero aprendí mucho. qué nervio igual. Mira, ahí algunos incluso nos estaban preguntando y le contábamos que tú eras una directora argentina que muy buena en tu trabajo y quiero saber cómo llegaste a Chile, a qué edad, a los 11 leí por ahí. Sí, en realidad soy chilena y argentina al mismo tiempo, Perfecto. soy las dos, tengo las dos nacionalidades y me siento de ambos países. Sí, llegué aproximadamente como a los 12 años, un poco que Argentina en ese momento también estaba muy caótico, veníamos como de la crisis del 2001, que fue muy fuerte, y parte de mi familia era chilena, entonces nos vinimos para acá. Y cuando decidí estudiar cine, obviamente surgió la posibilidad de ir a estudiar a Buenos Aires, que es una educación gratuita y etcétera. Pero bueno, finalmente me quedé acá y me fui quedando y estoy muy contenta de estar acá, así que De hecho, por eso también es que has tocado este tema, porque claro, algunos nos consultaban como una directora argentina, cómo te acercaste, claro, tú estudiaste acá en Chile y de hecho tú te topaste con sí, la no, mi noticia. infancia es acá. Y tú te topaste con la noticia, quiero que le contemos un poco a la gente cómo fue para ti encontrarte con esta noticia, de qué se trata la película, de nuevo a los que se vienen incorporando. Sí. Eh, bueno, en realidad cuando yo me enfrenté por primera vez fue justamente el día del incendio de la cárcel, ¿no? Que fue un 8 de diciembre del año 2010, yo estaba en el colegio. Y me acuerdo muy patente de haber visto esas imágenes y de que no solamente me impactaron, sino que me costaron, como que me fue difícil verlas, me fue difícil sostener esa imagen. Eh, También porque era como una escena infernal, era demasiado grande, era demasiado espantoso, ¿no? Y era difícil de dimensionar. Y yo creo que me quedaron rondando como esas imágenes por mucho tiempo y bueno, después obviamente como cualquiera de nosotros como que me enteré digamos de la sentencia final que fue la absolución de todos los responsables de ese caso, un caso para los que no saben eh, que nada, fue un incendio en una cárcel, ¿no? Que empezó con una riña y terminó en un incendio muy grande y que básicamente no les abrieron las puertas, ¿no? A los privados de libertad por más de una hora y murieron encerrados 81 personas. Eh, y bueno, fue como un episodio que a mí me pasó algo, por un lado muy físico, que era, ¿no? Como sentir que había algo que como que me atravesó de eso, pero también cierta impotencia también, cuando supe que no habían responsables, cuando supe que era una injusticia así como, eh, nada, muy grande, también hubo una especie de rabia ahí y unas ganas como de generar algún proceso con esa herida, ¿no? Que había quedado como abierta en nuestro país, porque es verdad que fue un caso súper mediatizado, ¿no? Pero al mismo tiempo después hubo un olvido muy grande respecto a ese caso. Entonces, como que también sentía que había ahí algo a procesar de alguna manera.
¿Tú crees que eso fue lo que más te llamó la atención de la noticia? ¿Qué fue lo que más te llamó el tema, el hecho de que después no sucedió nada? ¿O hay algo más que te marcó? No, me marcó el dolor, o sea, me marcó ese dolor, me marcó ese sufrimiento, me marcó la sensación de estar viendo algo que no solamente era como no era algo que ocurría entre civiles, sino que estaba ocurriendo a nivel estatal, ¿no? Que la respuesta era a nivel estatal y que por ende también nos comprometía a todos de alguna manera. Y como enfrentarme a nada, a ese dolor inmenso y a todas esas vidas perdidas y después como tener el cachetazo, ¿no? De otra vez darse cuenta que hay una justicia para los pobres y una justicia para los ricos. Creo que, no sé, como todas las cosas que uno tiene en la vida son como acercamientos medios largos, ¿no? Son acercamientos en que uno al principio no sabe por qué y como que van, no sé, se van tejiendo ahí relaciones también. Entonces, tú me contabas que te topaste esto cuando estabas en el colegio, ¿cierto? En el año 2010. ¿Cuánto tiempo pasó Sí. después para que llegaras al acceso a este material para cuando decidieras empezar a trabajar en la película o en el proyecto que tenían? Sí, bueno, lo vi en el 2010 y en el 2016, así como que planteé una primera idea de poder hacer algo con esta temática sin tener idea qué, o sea, no sabía qué imágenes existían, si habían archivos o no, no sabía nada. Y eso fue en el año 2016, desde el 2010 al 2016, efectivamente eran como imágenes que se me volvían a la cabeza, ¿no? Como que sentía que había algo ahí importante. Y en el 2016, sin saber nada, empezamos una investigación como bien grande que tuvimos. Empezamos con las familias, con las organizaciones de las familias, y de a poco como que nos fuimos encontrando con, de alguna manera, todos estos restos que habían quedado del incendio, ¿no? Imágenes llamadas por teléfonos, objetos, recuerdos, ¿no? Y a partir de como toda esa materialidad que quedó, empezamos a construir un poco esta película. Francina, y mira, a mí me gustaría también abordar un poco de la mirada social y del contexto social. ¿Te costó, dentro de esta investigación, te topaste con el lado más feo? A ver, es que quiero ir un poco a algo más coloquial. Por ejemplo, en mi entorno, en ese momento, creo que me topé con mucha gente que deshumanizaba a los presos y que básicamente casi que les quitaba los derechos humanos y casi que justificaban este incendio. Uh Te -huh. topó en toparte mucho con eso porque igual es violento y yo creo que en la sociedad en ese tiempo nosotros permitíamos o normalizábamos muchas de estas opiniones que eran no, si se lo tienen merecido. ¿Te topaste con mucho de eso? Sí. Nos pasó que hacía la investigación y viendo como el impacto que había tenido en ese momento, Uh -huh. sí pude leer muchos de esos comentarios, que eran de hecho la mayoría, ¿no? Como comentarios del tipo, bueno, qué bueno, ahora son menos, o por algo se lo merecen, ¿no? Pero, pero lo que me parece más terrible es que creo que es un discurso que ahora está como muy en boga, ¿no? Como en el sentido de que creo que estamos en una Latinoamérica de una nueva derecha muy fuerte, que tiene un discurso sobre la criminalización muy fuerte. Entonces, me parece que también llega en un momento la película en donde estamos escribiendo una nueva constitución y en donde vamos a tener que discutir sobre nuestro sistema penitenciario y cómo nos imaginamos ese sistema penitenciario. Entonces, también creo que nosotros hicimos una película en donde se pudiese volver a dignificar, ¿no? Donde se dignificara y se pusiera en dignidad a esas personas, ¿no? También para contrarrestar un discurso de criminalización que está en todos los medios, ¿no? Que es como hay más cárceles y se mete a más gente, sobre todo en un sistema penitenciario que no es eficiente, o sea, ni siquiera es eficiente, ya si nos vamos por un lado así como más frío y como de cálculo, no es eficiente. Entonces, es claramente un sistema que hay que replantear, porque, o sea, fundamentalmente es un sistema en donde se violan los derechos humanos de forma sistemática, digamos, y de alguna manera todos lo sabemos y todas las fases del poder lo sabe y sin embargo se sigue manteniendo, ¿no? Entonces, creo que la gran pregunta es cómo desarticular, que me parece que es un problema súper complejo, o sea, tampoco es como que creo que ha dado una solución así súper fácil, pero
pero nada, me parece que partir como en la base de los derechos humanos es un mínimo, digamos, en todos los espacios, ¿no? Igual, yo creo que, de hecho, mira, nosotros estuvimos conversando con la directora también de Mis hermanos sueñan despiertos, que es una Ujú, historia ya más narrada, más una historia más de cine, más ficción, otro género, pero que también tiene muchas similitudes con esto. sí, Y ahí pensamos, analizando, ¿tú crees que el cine es una herramienta importante a la hora de denunciar, a la hora de interpelar, de mostrar estas irregularidades que aparecen en instituciones como las mm, cárceles, el Sename? O sea, y de hecho sí, instituciones que están entretejidas entre sí, o sea, mucha gente del Sename pasa después al sistema carcelario. ¿Qué piensas de exacto, eso? exacto. Em, ¿Ves el yo tenía cine? un profesor que se llamaba Carlos Flores en la universidad que decía algo que a mí me gustaba mucho, que decía que el cine no sirve mucho para cambiar el mundo, pero sí sirve para cambiar algunas mentes sobre cómo ven ese mundo. Y, y efectivamente a mí me parece que ocurre un poco eso, porque qué sé yo, en este caso en particular de San Miguel, eh, las responsabilidades judiciales que tienen las personas que estuviesen involucradas allí y que deberían tener y las indemnizaciones y etcétera, efectivamente pasan por un espacio judicial en donde nosotros como equipo no estamos facultados ni para decir como este es el responsable, este no, Claro. o generar un cambio en la sentencia judicial, ¿no es cierto? Eh, pero sí creo que el cine tiene como un poder, ¿no? Que es bastante particular al cine, que es que uno puede ingresar muy fácilmente a nuevos mundos, como a nuevos universos, y en esos nuevos universos poder empatizar con esas personas de ese nuevo universo. Entonces creo que digamos que siempre el cine es muy bueno para entrar a realidades distintas, a realidades diferentes que no son las de uno. Y me parece que para entender el sistema penitenciario efectivamente hay que entrar como a un otro universo, ¿no? Y poder entender profundamente qué es lo que ocurre ahí. Y lo que ocurre ahí es finalmente una discriminación de clase, ¿no? Cuando uno entra a la cárcel, no hay gente de clase media o gente de clase alta, ¿no? En general, la gran mayoría es gente joven y pobre. Y para poder como hacer una lectura del sistema penitenciario desde esa base, me parece que ingresar a ese mundo y poder mirar a esas personas, ¿no? Y poder sentirlas y poder escucharlas, como que nos hace entrar también a eso y nos hace reflexionar desde ese lugar también. Oye, yo creo que otra cosa que quieren saber, ¿te fue muy difícil acceder a este material? Porque sabemos que cuando un material se exhibe en un juicio, este material queda como material público. Pero yo vi en Uh otra -huh. entrevista que igual te costó, que primero era mucho material y segundo que te costó mucho también acceder a él. Cuéntanos cómo llegaste finalmente, cuánto te tardó, cómo procesaste este material. Sí, bueno, todo en este proyecto fue un poco difícil igual, porque obviamente, nada, son temáticas muy complejas, en donde hay muchas instituciones involucradas, ¿no? Eh, y efectivamente fue una investigación, porque la investigación duró 3 años y el juicio duró 9 meses. Y fue una investigación como muy desordenada y muy negligente. Y en esa negligencia hubieron muchas instituciones que estuvieron involucradas. Entonces, era un material que obviamente no los dejaba del todo bien parados, entonces fue muy difícil como obtenerlo efectivamente, ¿no? Entonces nos daban argumentos, nada, De como hecho, que era que no los daban por sensibilidad al caso, etcétera, cuando obviamente nosotros lo que estamos haciendo es un trabajo que está como bastante alejado como del morbo, ¿no? Eh, entonces sí, fue de mucha insistencia y en ese sentido fue súper importante como la articulación que hicimos con las familias, que las familias, hay que decir, digamos, que vienen luchando desde hace 11 años, o sea, desde que ocurrió, tienen una organización y se han organizado y es impresionante todo el trabajo que han hecho y siguen haciendo. Y en ese sentido yo creo que su apoyo fue súper fundamental para poder obtenerlos, porque ellos también necesitaban esos archivos como para reabrir alguna de sus causas. Entonces un poco como que hicimos una alianza y los pudimos obtener, pero después de una insistencia de, no sé,
3 años, así como de tenerlo acá. Eh, y también porque nosotros filmamos también adentro de la cárcel, y bueno, también fue difícil ingresar a la cárcel porque fue justo un momento en donde aparecieron muchos casos de corrupción de gendarmería, entonces de alguna manera cerraron las puertas, ¿no?, a todas las cámaras, y también fue como todo un proceso de poder entrar ahí, ¿no? Pero bueno, dentro de todo ese proceso dificultoso también nos encontramos con personas, nada, que están trabajando dentro de la cárcel, que están súper comprometidas y tienen muchísima experiencia y también tienen muchísimas ganas de cambiarlo. Entonces, nada, fue como encontrarse sombras, pero también como esas personas medias luminosas que te ayudan un poco a seguir. Y tú actualmente has reencontrado con el sistema penitenciario, tal vez en otro proyecto, has logrado comparar cómo era antes, cómo es ahora, ¿tienes alguna visión actualizada? Yo creo que para la mayoría de la gente que no tiene una relación directa con la cárcel, es decir, que no tiene algún familiar en la cárcel o que no tiene que ir por alguna situación en específica, es bastante abstracta la concepción que se tiene de la cárcel, ¿no? Entre el imaginario medio yankee que nos llega como de las películas de cárceles, que es como todo metálico y perfecto. Entonces, digamos, lo que yo aprendí también en este viaje, ¿no?, de hacer la película, fue como entender la parte como realmente oscura de la cárcel, ¿no? Que en general en la televisión chilena aparece así como, ay, se meten a las cárceles, están como estas peleas, ¿no?, como con estos sables, y uno dice, ay, los buenos brígidos, pero en realidad lo que pasa es mucho más básico y mucho más concreto, ¿no? Que es que tienen una sobrepoblación de casi un 300%, que están completamente hacinados, que no pueden dormir porque no hay camas, porque no hay silencio, que no tienen luz porque están encerrados muchas horas, que no tienen comida porque no alcanza para todos o está en mal estado, que muchas veces no tienen visitas. Entonces, me parece que lo que está en juego es lo más básico de la dignidad humana. Eso es lo que está en juego y eso es lo que está siendo corrompido por el Estado, y es, digamos, es lo grave y es lo que intentamos como poner en manifiesto en la película, ¿no? Entonces, me parece que tiene menos que ver como con una lectura un poco esencialista, ¿no?, que se hace sobre todo desde los medios de comunicación, ¿no?, o desde una política más de derecha, que tiene que ver con es gente mala y nos tenemos que ocupar de esta gente mala, sino que es un problema mucho más estructural, y la cárcel en sí es otro problema estructural, ¿no?, que además es un sistema súper repetitivo, porque los que entran posiblemente van a seguir delinquiendo, y los que entran seguramente tienen familiares que están adentro de la cárcel. Entonces, me parece como un sistema muy, muy complejo, muy repetitivo, pero que hay que empezar como a proponer desarticularlo, ¿no?, como de alguna manera. Es que ahí nos topamos, de hecho, con varios temas, con la famosa puerta giratoria, la cárcel concesionada, generar más dinero a partir de más gente presa, la criminalización de la pobreza. Exacto. O sea, hay un montón. Pero a mí me gustaría también, yo vi la película, de hecho, tuve la oportunidad de verla, y creo que es súper clarito incluso lo que tú comentabas a veces, como la desorganización de poner gente, de no fijarse qué tipo de relación, una sábana que te separa a unas personas que tal vez se odian, en un ambiente de 2x2, la recreación también, que a veces uno, no sé, viendo la película, de verdad piensa, o sea, esto de verdad es una recreación, esto de verdad va a ayudar, todo el dinero que tal vez se invierte en ese proceso de investigación que dura 3 años, pero que uno viéndolo es como, perdón, pero me estás hueveando que esa es la investigación. Sí. O sea, creo que la película se enfoca súper bien en mostrar eso. Y ¿cómo fue tu parte? ¿Cuántas horas de material eran, por ejemplo? ¿Cómo procesaste? ¿Lo hiciste tú sola? Sí. ¿Cómo lo hicieron? Sí. Igual con lo que estabas hablando, que me pareció súper interesante, que es que uno empieza a ver como, además, distintas capas de esa institucionalidad que está muy precarizada, ¿no? Como que no es solamente gendarmería, sino que son los hospitales, ¿no? Es la PDI, y también están precarizadas porque están haciendo un caso en donde no quieren encontrar culpables, y esa igual es parte de la investigación, ¿no? Que es como, ¿cómo hacemos para no tener responsables? Entonces, como, también es un poco absurdo, ¿no?
Pero es muy impresionante que cuando se trata de clases bajas sin recursos, las instituciones se precarizan aún más de lo que ya están. Posiblemente si esto hubiese ocurrido, no sé, en otro espacio con gente de clase alta, probablemente hubiese sido todo muy diferente. Entonces también es interesante ver cómo las instituciones responden según las clases sociales. Eso por una parte. Ah, bueno, y con lo que me preguntabas, no, eran miles y miles de horas, así como inabarcable, inabarcable, porque imagínate, fue una investigación de 3 años y un juicio de 9 meses, entonces eran horas, horas de material, horas. Y al principio, claro, comenzamos entre mis compañeros de la universidad, que igual éramos chicos en ese momento, entonces yo creo que tampoco éramos tan conscientes así como del monstruo al que estábamos ingresando. Y no, yo estaba súper abrumada al principio, dije, no, esto es imposible, o sea, ni siquiera sigamos abriendo carpetas porque nos vamos a marear. Y yo creo que, nada, tuvimos un proceso de casi 4 años, en donde los 4 años revisé material. O sea, como que estuve desde el día 1 hasta el final siguiendo revisando material. Entonces, claro, había algo como infinito que hacía súper difícil la construcción de la película, ¿no? Como que tenía demasiadas posibilidades. Y finalmente hicimos como el montaje más final con Christopher Murray, que bueno, es mi pareja, también es director de cine. Y claro, yo ya había hecho como estructuras, también trabajamos un tiempo con la Andrea Chignoli, que es una montajista muy importante, que nos ayudó mucho como a recopilar ciertos materiales. Y yo ya venía así como con una estructura y una idea, y con Christopher como que lo pudimos armar, pero después de muchos años de estar revisando, de probar, de hacer las 1001 recorridos, o sea, fue como un proceso muy de probar también, y muy, muy arduo. O sea, Francina, de hecho yo creo que el material está tan bien escogido y tan bien recopilado que sin hacer spoiler o contar nada, pero yo creo que me llama mucho la atención lo que me decías de cómo reaccionan las instituciones cuando uno habla de los presidiarios. Porque, por ejemplo, el tono de la señora que contesta en la estación de bomberos es, pero sí, ya estamos despachando, es casi como, ya su pizza va en camino, no insista más. No, 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 es heavy, Y ahí uno es queda así heavy. como, se está, y por otro lado, el No se le mueve contacto de un los pelo, o sea, da gritos, la... sí, 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 sí. sí, sí, yo, mira, la Sí, vi como con, también esa deshumanización así, como si le estuviesen hablando de no eran personas, una sí, cosa muy desesperante. es que es brígido, Sí, mira, y yo creo que efectivamente. esta es una película muy de contexto, porque yo creo que se disfruta más cuando tienes como esta investigación, porque me pasó que yo la vi al principio, la vi una vez, así, sin nada. Después investigué, leí y la vi por segunda vez y ahí ya aprendí Ujú, como estos pequeños detalles y cómo también de repente claro, es difícil agarrar el hilo narrativo con tanta información y crear una historia a partir de las cosas pequeñas, los mismos mensajes de texto que se mandaba en la familia con los reos. sí. Entonces, igual es un montón de material que yo creo que está súper bien ubicado. O sea, de verdad, ahí me gustó Mm, cómo te cuentan la historia a través de todas las ujú, aristas. ¿Cómo te topaste con esas bacán. sensibilidades? ¿Cómo ese contacto con los familiares? ¿Cómo te llegó? ¿Cómo te tocó? Em, yo creo que fuimos como construyendo también una relación en todos esos años, porque nada, a mí me pasaba al principio que obviamente es súper difícil hablar como de un dolor que no te pertenece en términos de que tú no lo viviste, ¿no? Como que igual es un dolor ajeno. Eh, y yo creo que eso siempre es muy difícil porque creo que la posición es como milimétrica desde donde uno como que tiene que hablar sobre eso, ¿no? Y al principio, claro, a mí me pasaba eso, que como que yo no quería, o sea, nada, no me sentía tan con el derecho a entrar como a esa emocionalidad, ¿no? Porque, porque también no los conocía del todo, porque tenía como nada, esta parte como del juicio y ver cómo fue ocurriendo en el juicio, qué sé yo. Y me pasó un poco que nada, que los conocí, que aprendí muchísimo de ellos, o sea, como que
Creo que son una organización que lleva mucho tiempo, han sido súper constantes, tienen como una claridad y una lucidez en su lucha que para mí igual me transformó también, o sea, como entender esa lucha colectiva, creo que también me hizo hacer la película de una manera muy distinta, como si no los hubiese conocido. Eh, y me parece que en todos esos años en que me fui acercando y también lo fui queriendo y también entendí como su dolor, si igual no es difícil de entender, ¿no? Eh, como las complejidades de cada familia, el dolor de cada familia, lo que atravesaron. Y me parece que eso hizo también que la película fuese como que se fuese alimentando también de toda esa parte afectiva, ¿no? De finalmente, como que lo importante de lo que estamos hablando es el dolor, ¿no? De esa familia, la desesperación, la impotencia que sintieron, ¿no? Como en un proceso que fue súper injusto. Y me parece que eso es lo que, nada, también humaniza a un caso que efectivamente la película es como que trabaja con muchos archivos que son muy fríos, porque son archivos judiciales y no tienen como casi emociones. Entonces, también fue como un desafío de la película en cómo volver a esos archivos fríos, archivos afectivos, archivos que nos comuniquen las emociones de esas personas y cómo volverlos también, como subjetivizar de alguna manera eso que aparece como tan gélido. Es que yo encuentro que ahí también se aprecia bastante en la película que es eso, que es material de archivo, que no es algo emocional, no es algo que te... O sea, te lleva a una emoción, pero no a través de lo obvio, sino que te lleva a Uh través -huh, del mismo, de las mismas imágenes. uh -huh. Espérame, aquí de hecho nos llega un comentario que tuvo en el incendio Beatriz Carolina Wow. Ignacio, dice, yo tuve en el incendio y comparto el dolor que siente la familia. Eh, Ay, bueno, qué fuerte. Sí. Pregunta, de hecho, me encantaría saber, ¿la familia ya tuvo la oportunidad de ver el documental o todavía no? ¿Están esperando al estreno? Sí, no, antes de que se estrenara en ITFA con la productora que es Story Media, Gabriela Sandoval, para nosotros era muy importante que los vieran primero las familias, ¿no? Como que, nada, yo tenía esa cosa así como, ¿qué vamos a mostrar en Europa? Así, igual es algo que les, o sea, nada, son imágenes de una noche en que murió tu hijo, como que es muy fuerte, entonces nos parecía muy importante que fueran como los primeros ojos que vieran esa película. Entonces, como 2 días antes de la cuarentena así radical en la que estuvimos el año pasado, pudimos hacer una función en Matucana 100 al aire libre, en donde fue la mayoría de las familias. Obviamente son muchas familias, porque son 81 personas, y bueno, fue imposible ubicar a todas, pero dentro de las familias que están como organizadas, ¿no? Que dan a las velatones, que pudimos contactar y etcétera, fueron y nada, y fue como un momento muy doloroso, pero también muy hermoso, como yo también nada, iba un poco aterrada porque iban a pensar, cómo lo iban a leer, si les iba a gustar, si no. Eh, y nada, fue increíble. Así como fue un momento en donde tuvimos un trance, nos pudimos meter todos a la película, no voló ni una mosca y estuvimos todos ahí. Y sobre todo lo que yo creo que ocurrió es que salieron todas las familias como dignas, como bien, como compuestas, ¿no? Sí. Con ganas también de seguir luchando. Yo tenía miedo de que sea como muy angustioso y creo que al revés, fue como que salieron fortalecidos, me da la sensación. Y nada, y después recibimos como comentarios súper lindos y mensajes que, bueno, nada, hicieron como, a mí al menos me hizo sentido el trabajo que había hecho, porque si no, De hecho, yo creo que ese también, era el sentido final, digamos. de hecho, yo creo que también, Francina, lo que se agradece es la poca intervención plástica también en las imágenes, porque las imágenes son Mm, muy en bruto, estamos viendo, si la imagen está pixelada, no hay ningún cambio, no hay ninguna cosa, intervención que pudo haber echado a perder, o sea, está mostrado como con harto respeto y muy en bruto. mm. ¿Y cómo trabajaste la emocionalidad? Porque yo siento que ahí la música también le da como la parte, la musicalización tal vez. Ujú, Eh, ujú. Cuéntame un poquito cómo Sí, metieron la emoción en ese material tan crudo.
Yo siento que claro, efectivamente yo no quería intervenir las imágenes, así como, porque me parece que esa cosa bruta propio del archivo da muchísima información. Entonces, como las cosas pixeladas, ¿no? Lo que no vemos, lo que apuntan, lo que no, finalmente igual nos están dando información de cómo es esa institución, cómo graban, qué quieren grabar y qué quieren esconder. Y es la forma en que me enfrenté al archivo, y en ese sentido yo creo que pudimos como entrar a una narración un poco más afectiva a través del sonido, efectivamente. Como que me parece que hubo un trabajo muy fuerte en pensar esa banda sonora. El diseño lo hizo Carlos Sánchez, que es genio absoluto. Eh, y básicamente lo que pensamos fue como, ok, es raro porque el sonido uno pocas veces lo cuestiona, ¿no? Es como que uno no se pone a pensar en el sonido y dice, ah, esto es real o no es real. Como te llega el sonido, no puede cerrar los ojos como en la imagen. Y eso hace que también ofrezca mucha libertad. Entonces, lo que nos propusimos fue pensar el sonido como lo estaría pensando, lo estaría escuchando una persona que estuviese ahí, ¿no? Como cómo escucharon esas personas eso, que obviamente siempre los sonidos son muy subjetivos, ¿no? Algunos lo pueden haber escuchado muy fuerte, otros no. Pero de alguna manera fue como tratar de ingresar en el alma de esas personas, tratar de ingresar en sus cabezas, tratar de ingresar también en su desesperación, ¿no? Y cómo eso afecta a la escucha. Entonces, finalmente hicimos un sonido como súper volado, pero que cuando, claro, uno ve la película no se lo cuestiona tanto porque te está llegando nada más. Pero es casi como que si fuese por otra rama el sonido. Y yo creo que eso hace que la imagen se despegue un poco de esa cosa así como soy objetiva y soy de una institución, y te permita como volar un poco hacia otra parte, ¿no? Y también creo que esa narración más afectiva la hicimos a través del montaje, que es nada, la diferencia que te muestran un material en bruto uno tras otro, versus, ¿no? Que se pueda articular, que se pueda construir, que justo cuando mira, ¿no? Aparece esto, y eso hace que tenga un sentido, no sé, más poético o no. Entonces sí, creo que a partir de esas dos cosas es como que pudimos darle una capa, eh, también un poco más poética o un poco más subjetiva a eso tan frío, digamos. Y, y finalmente, bueno, después de todo este trabajo, de todo este análisis, incluso ya una vez la película finalizada, pero en el momento que estamos ahora, ¿cómo crees que te cambió a ti en lo personal la realización de este documental? ¿Cómo es la Francina de antes y cómo es la que está ahora, después de que ya esto... Y esperando que se estrene algún día? Eh, no, a mí me cambió profundamente, me cambió muchísimo. O sea, creo que nunca había tenido un proceso así como de aprendizaje tan fuerte. Para serte sincera, creo que primero había sido una cosa pre-estallido, cuando nosotros comenzamos la película, y yo creo que el estallido nos transformó a todos también en otro sentido. Pero cuando me veo es como que, claro, es como que me parece que no aprendí algo en términos intelectuales, además sí, pero no en términos como que me aprendí algo, sino que me pude acercar a algo. Y cuando uno se acerca a algo, es como que te atraviesa de alguna manera eso, y eso es aprendizaje, y eso también es una cierta sensibilidad que si no está cerca no se puede. Eh, entonces para mí el gran aprendizaje que puedo tener es como que cuando me interesa algo, nada, tener la fortaleza y la valentía de poder acercarse hasta, bueno, hasta que quizás te queme, pero acercarte y acercarte en serio y poder estar como al lado de esas cosas, no con distancia, ¿no? Romper Como que barreras. quizás me acuerdo de cuando, claro, como que quizás me acuerdo cuando empecé el proyecto que estaba un poco así como, ay, como hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, y ahora ya estoy ahí como ahí, completamente entregada. Y eso creo que te hace como abrirte más al otro, que no es fácil.
nunca es Claro, o fácil. sea, básicamente más que un crecimiento cognitivo netamente fue un derribar barreras, un crecer casi que espiritual o emocional que conllevó todo. Sí, y porque además cuando te acercas al otro, aprendes cosas, sí, aprendes cosas en términos más cognitivos, además, pero creo que como que el gran movimiento para mí fue ese, no poner freno de mano, sino como estar cerca aunque sea incómodo a veces. Y bueno, esta película, bueno, a pesar de todo este sacrificio, obtuvo varios premios, México, Francia, Perú. ¿Cómo has logrado observar desde dónde esas percepciones del público, cómo te han llegado los comentarios? Sí, ha sido muy lindo, en verdad ha sido muy lindo el recorrido que ha tenido la película. Yo al principio tenía un poco de miedo cuando la mostrábamos afuera, de que entendieran como cómo eran las cárceles en Chile, que no se perdieran demasiado. Y la verdad es que todo lo contrario, o sea, creo que lo que ha venido a corroborar también es que más allá de que, no sé, en Europa puedan tener cárceles mucho no sé qué y con más plata y qué sé yo, como que me parece que la base de los sistemas penitenciarios son más o menos similares en todas partes y más o menos tienen un mismo sistema bastante discriminatorio. Entonces creo que en todas partes que las hemos mostrado, en distintas partes del mundo, aunque sean muy alejadas, o sea, Ámsterdam, ¿no? Como que pudieran hacer esa lectura también de su propio país, y eso fue como muy conmovedor, porque me parece que se alejó de esa lectura así como, ay, bueno, en Latinoamérica, que siempre pasan estas cosas horribles y nosotros venimos a ver, sino más bien como darse cuenta de que es una estructura que está en todas las cárceles, ¿no? Que puede estar más o menos maquillada, pero que tiene eso como supuesto y funcionan con ese supuesto. Eh, entonces fue muy lindo ver eso, ver ese tipo de comentario, ¿no? Y ver que además creo que a mí lo que más me enorgullece de la película es que siento que es una película que te permite seguir hablando, como que creo que te abre como una problemática y te da también ciertas herramientas como para seguir discutiendo sobre ese tema y que creo que es lo más importante que puede hacer la película, como abrir ese debate, ¿no? Eh, y eso creo que es algo que ha sucedido mucho, o sea, todos los Q&A, ¿no? Como todos los encuentros que hemos tenido después de las películas y todo, han sido conversaciones así como súper interesantes y muy increíbles y como que te das cuenta que la gente está pensando, ¿no? Como que se le están moviendo ciertas cosas y eso ha sido muy enriquecedor y después nada, cuando estuvimos ya en Lima y después en Guadalajara, claro, como igual nos enfrentamos a un público latinoamericano que obviamente reconoce esas imágenes en su propia historia, entonces fue muy emotivo y me acuerdo en Guadalajara tuvimos una función en donde terminó y estaban así como todos llorando, ¿no? Como en una sensación de también haberse afectado mucho por esa historia en particular. Entonces sí, la verdad es que ha sido muy, muy hermoso lo que ha pasado en el recorrido de la peli. Igual yo creo que siempre es bonito recibir comentarios como externos con cierta distancia tal vez de otros países, pero te pone muy nervioso a saber cómo será la recepción en Chile, de hecho, el país donde ocurrieron los hechos, donde no hubo justicia. Sí, eh, ¿Cómo piensas que va a ser la reacción? ¿Todavía crees que en el 2021 haya gente que diga se lo merece? yo creo que sí existe gente Ya. que dice eso. Y eso es lo que me parece grave y por eso también quiero mostrar la película, fundamentalmente. Eh, Estoy en este momento en donde siento que da la película, está como en su propio viaje, No se fue. eh, ya se fue, también un poco preparada porque supongo que es un tipo de comentario que sé que va a venir y que es parte también de una cosa media troll de internet, ¿no? En la que estamos viviendo, que es como ir a decir unas cosas como espantosas, así como por internet, anónimas. Eh, en realidad eso es lo que no me preocupa. Me preocupa más bien que esa gente vaya a ver la película y pueda como, eh, nada, ingresar a esa realidad y poder preguntarse algo más, ¿no? Hacer como una lectura un poco más compleja de esta temática. Eh,
Y sí, obviamente cuando es tu propio país siempre te da un poco más de nervio y también cuando, nada, todos los ciudadanos vivieron ese momento, lo recuerdan de diferentes formas, entonces también hay una conexión como mucho más de piel a ese caso, no lo ven como algo que no tienen idea. Entonces, nada, estoy muy expectante, pero también con muchas ganas, tengo muchas ganas de como mostrarla y conversar y ver qué le pasa a la gente, más allá de si le gusta o no le gusta, que digamos, en este momento no es lo que más me importa, creo que lo que más me importa es como poder sentir que esa conversación se abre un poco. Te entiendo mucho porque mira, yo no quería revelar tanto, pero es que yo creo que si pongo esta película así como en mi familia, pasaría eso. O sea, vengo de un contexto que de repente a veces no se entiende, que uno ha tenido que desaprender. Entonces siento que la película es muy llamada a eso, a poner el tema de conversación. Te guste o no te guste la película, tal vez no se hizo para agradar, Sí, para gustar, sino que para abrir este espacio. Y se agradece demasiado. exacto, Mira, tal vez mucho pedir, bacán. pero ¿qué nuevos proyectos tienes? ¿Hay algún horizonte, algún tema que te estés metiendo? Sí, sí. No, ahora estoy haciendo un proyecto de ficción. ¿Mm? Puse a descansar un poco el documental porque son procesos más largos y más arduos y necesitaba un momento así como de... Pero estoy, no, estoy en un guión de ficción, una historia de un coming of age adolescente, así que provinciano, así que estoy trabajando en eso. Y no, pero obviamente siempre ahí en búsqueda de archivos y cosas insoportables, siempre Perfecto. con Ares. Qué entretenido. Bueno, Pero sí, esperamos después tener noticias de ese proyecto. Oye, me gustaría también que buenísimo, nos hicieras un saludo para que quede grabado para todos los seguidores de Reyes del Drama y que a buenísimo. ver la película y dónde verla, cuándo se estrene, el día, todo. Cuéntanos. La pantalla es tuya. Bueno, ok. Nada, invitarlos a todos, están muy, muy invitados a ver El cielo está rojo, es un documental que ingresa en el incendio en la cárcel de San Miguel, que ocurrió el 10 de diciembre, el 8 de diciembre del año 2010, que murieron 81 personas y que no ha habido responsables hasta el día de hoy. Es una película que ingresa en los archivos judiciales, que tiene archivos inéditos que no hemos visto. Y nada, es una película fuerte, pero que creo que también nos ayuda a seguir reflexionando y a seguir pensando sobre el sistema penitenciario y también sobre nuestro país, ¿no? Sobre las deficiencias que tenemos como país. Así que se estrena el 11 de noviembre, se va a estrenar en algunas salas comerciales, como la del Costanera Center, la del Cine Hoyts de la Reina, que creo que ahora es Sinópolis. Cinépolis, ¿no me Sí. equivoco? Cinépolis. Y en Cerrillos. Y después va a estar en algunas salas como el Centro Arte Alameda, el Normandí, y también va a estar en regiones, así que estén muy atentos, estamos subiendo todo el rato la info en donde se puede ver, pero desde el 11 de noviembre invitadísimos. Perfecto, Francina, muchas gracias. Me encantó conversar contigo. Bueno, mil gracias. De A mí verdad, también, muchas gracias. muy buen trabajo. De nuevo te felicito. Como digo, es una película que hay que ver y más que pura diversión, es reflexión y es a lo que apunta un gran trabajo de mucho esfuerzo. Así que por favor, a verla, porque hay que conversar de ella. Bueno, Francina, un beso. muchísimas Que gracias. estés Están muy todos bien. invitados. Fue muy lindo hablar con vos. Gracias. Chao, Gracias, un chao. gusto. Así que a todos los que se quedaron, vamos a darle la despedida a Francina. Les agradezco que se hayan quedado hasta el final. Les recuerdo que pueden revisar, este capítulo va a quedar en Instagram TV de Reyes del Drama, que también entren a ver los capítulos que les comentaba al comienzo de Daniela de Micheli, que contaba todo sobre los secretos de las teleseries de la era dorada de TVN. Y además el capítulo de Halloween, para los que se lo perdieron por andar ahí de dulce o travesura, el Conde Brelock versus la poseída, donde está Víctor y eh, Jorge. Jorge ahí comentando y analizando. Bueno, ya antes de que se termine olvidando todo lo que tengo que decir, que me vayan a pegar un besito, buenas noches. Y ya no quiero seguir hablando.